enseñando cosas que creíamos que ya sabíamos y vemos nuevamente que nos falta seguir aprendiendo. Ayúdanos, oh Dios, como pueblo tuyo que somos, a vivir cada día más humillados ante ti. Necesitamos, oh Dios, de ti. Que seas tú nuestra fortaleza en medio de un mundo que anda detrás de sus propios placeres, vanidades, propósitos, metas trazadas, pero en el proceso se olvidan de ti. Perdónanos, oh Dios, porque muchos de nosotros como hijos tuyos, muchas veces, oh Dios, caemos ahí. Que hoy, Señor, en este estudio de tu palabra, nosotros podamos serte fiel a ti al exponer cada principio, cada enseñanza. Que sea tu escritura, oh Dios, la que nos guíe. Y danos, oh Dios, el entendimiento y la capacidad para poder expresarla en la medida que tú, Señor, has propuesto que así sea en el día de hoy. En Cristo, Señor, tu Hijo amado, nosotros lo pedimos porque Él es nuestro Salvador, dador de nuestra vida, que nos sacó, oh Dios, de un mundo de pecado para venir ahora ante tu presencia y poder llamarnos hijos tuyos. Es en ese nombre, oh Dios, que te pedimos todo. Amén y amén. Bien, hermanos. Seguimos nosotros hablando de la adoración y del día de reposo. Pronto estaremos hablando nosotros de ese tema que nosotros quisiéramos entrar lo más pronto posible, ya que se convierte muchas veces en curiosidad hablar del día del reposo. Tal vez algunas preocupaciones con cosas que no entendemos bien. Y nosotros cuando vayamos a entrar ahí, yo quiero entrar con mucho cuidado a ese tema. Pero mientras tanto, seguimos hablando de lo que es la adoración. Y nosotros la última vez que nos reunimos en el párrafo 5 de este capítulo 22 de nuestra confesión, estuvimos hablando de las Escrituras. Las Escrituras son una parte esencial en nuestra adoración. Si nosotros no sabemos cómo servir y adorar a Dios, lo podemos encontrar entonces en las Escrituras, ver sus direcciones, las enseñanzas, y eso es lo que vamos a seguir haciendo. Porque las mismas Escrituras a mí me van ahora a decir y a enseñar que también nosotros debemos tener cuidado con lo que resta hacer, y nosotros vamos a ver si lo encontramos también en la palabra de Dios. Quiero que nuevamente, por favor, alguien me ayude a leer este párrafo 5 de este capítulo 22. ¿Quién quiere leerlo por mí en esta ocasión? Ajá, amén. Oh, ok, el micrófono allá, ¿no? Para que se escuche. Francisco, ¿listo? Sí. La lectura de las Escrituras, la predicación y la audición de la palabra de Dios, la instrucción y la amonestación los unos a los otros por medio de salmos, himnos y cánticos espirituales. El cantar con gracia en el corazón al Señor, como también la administración del bautismo y la cena del Señor, son parte de la adoración religiosa a Dios, que ha de realizarse en obediencia a Él, con entendimiento, fe, reverencia y temor piadoso. Además, la humillación solemne con ayunos y las acciones de gracia en ocasiones especiales han de usarse de una manera santa y piadosa. Gracias, mi hermano. Observen, por lo que hemos leído en este párrafo, ¿no les parece a ustedes que nosotros vamos a tener que durar un tiempo largo aquí, ¿no? Nada más en este párrafo. La semana pasada, la última vez que estuvimos aquí reunidos, la semana pasada no nos pudimos reunir por causa de la nieve.
Prácticamente todas las iglesias cerraron, ¿no? Aquí en esta localidad fue fuerte ese tiempo de tormenta, de nieve, pero gracias a Dios estamos aquí nuevamente. Y esa última vez nos estuvimos tratando este párrafo, nos concentramos únicamente en la importancia de la lectura de las Escrituras. Hoy, ¿qué sigue? La predicación y la audición de la palabra de Dios. Eso es parte de la adoración. Cuando usted predica la palabra de Dios a alguien, usted está adorando a Dios. ¿Por qué? Porque es lo que Dios quiere. Todo lo que usted haga, que es lo que Dios quiere que usted haga, eso es adoración a Él, porque está diciendo, yo hago lo que tú me dices. Ahora debe haber una preparación lo mayor posible de conocimiento, entendimiento de la palabra de Dios, como hemos visto, para nosotros poder adorar a Dios de manera eficaz, correcta. No estamos inventando, no estamos usando filosofías, no estamos buscando ayudas de lo que las personas piensan o creen. No estamos satisfaciendo los deseos y las voluntades de los demás para que ellos estén bien con nosotros, sino que la predicación estará concentrada específicamente en lo que Dios dice. Por eso es la lectura de las Escrituras. Ahora debemos aprender a escucharla también. En una ocasión, John Piper dijo que si tú quieres escuchar a Dios hablando, solamente tienes que ir y leer la palabra de Dios. Y Dios te estará hablando. Eso lo decía porque había, al igual que hoy, una fiebre, ¿no? ¿Saben lo que eso significa? Una continuidad, un deseo, una moda de decir, Dios me habló, Dios me dijo, y prácticamente las iglesias estaban diciendo, anoche Dios me habló a través de un sueño, y los hombres están descuidando lo que es la palabra de Dios, y nos hemos olvidado de que Dios constantemente nos está hablando a través de las Escrituras. Y eso es lo que debemos predicar y enseñar, lo que ya encontramos porque la estamos escuchando cada vez que la leemos. Estamos escuchando la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 4:2 nos puede dar una ayuda acerca de lo que Pablo le decía aquí a estos hermanos y a Timoteo mismo. Y Lucas 8:18, esos dos versos, vamos a ver cómo nos ayudan a nosotros a tener una ampliación más clara de lo que significa nosotros escuchar la palabra de Dios y predicarla. Primera de Timoteo 4:13, ¿no? No, segunda de Timoteo 4:2. Segunda de Timoteo 4:2. Dice, predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Predica la palabra. Es un lenguaje nuestro. Palabra, ¿verdad? ¿Qué es palabra? Algo que yo pronuncio, tiene sonido, y yo trato de entender lo que esas palabras enseñan. Aquí está diciendo que prediques no tu palabra, sino la palabra de Dios. Por alguna razón, esta computadora se me ha apagado, pero ya prendió. No sé qué tenía. Palabra que tiene sonido. Es la palabra de Dios. ¿Qué es lo que nosotros queremos escuchar como seres normales, no? Que esa palabra tenga un sonido que yo pueda escuchar, una voz que aparezca entre las nubes como aparece normalmente en esas películas dramatizadas para hablar de la voz de Dios, que ponen una nube tremenda para darte una idea de que Dios así habla. Porque es la idea del hombre, son los deseos del hombre de que Dios hable de esa manera y me hable a mí porque soy muy especial.
O que se me aparezca en mi habitación y me hable y yo escuchar esa voz. Y Pablo le dice a Timoteo, la palabra de Dios está ahí, escúchala. Y predícala. Sé un transmisor de esas palabras. No las tuyas. Si vieron el énfasis en esa escritura de segunda de Timoteo 4:2, la palabra de Dios. ¿Lo puedes leer de nuevo, mi hermana? Predica la palabra. Insiste a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Todo eso incluye predicar la palabra de Dios. No son mis palabras. Qué exhortación, qué ordenanza. Que nosotros constantemente, si pusiéramos atención a cada una de las palabras que Pablo le está recomendando a Timoteo aquí, nosotros al entenderla temblaríamos por el efecto que ellas tienen. El asunto es que nosotros no creemos eso. Y por eso tal vez no lo hacemos con el incentivo, la fuerza, el amor que debemos de hacerlo. Es la palabra de Dios que cambia. Y cuando esa palabra de Dios, al ser predicada, no hacen efecto en una persona que yo deseo que sea o que ocurra en esa persona, mi pregunta aquí sería entonces, ¿cuál sería mi posición? Lo que siempre nos llega a nuestra mente es que Dios no me está usando. ¿Qué estoy haciendo yo? Porque estoy predicando su palabra, la estoy dando a conocer y no tengo ningún efecto. Desánimo, desaliento. Pero cuando al mismo tiempo yo digo, Señor, yo nunca podré entender lo que tú haces cuando tu palabra es predicada. Porque tampoco nosotros tenemos y reclamarle a Dios efectos inmediatos para que Dios me deje ver a mí que yo soy un buen siervo. Que mis palabras al ser predicadas muevan las masas, muevan a las multitudes y entonces ahora lo común es que todo el mundo diga, Dios lo está usando. Esto ha sido uno de los grandes errores de la humanidad dentro del pueblo cristiano. Que si hay éxito, Dios me está a mí usando. Hermano, nunca sabemos lo que la palabra de Dios hace cuando tú la predicas. Es posible que esa persona que tú le has dado esa palabra, él la haya entendido, no se la haya apropiado, pero esa persona misma ocurre que va a otro lugar y dice esa misma palabra que él entendió a otra persona y el efecto llegue a esa otra persona y no al que mismo la está predicando. Porque Dios usa a quien sea como recipiente de su palabra para llevarla a alguien que Él tiene determinado salvar y traer. Acuérdense de la salvación por gracia y que la salvación es de Dios y que los hombres todo, en todo lugar, todo lo que ustedes ven son instrumentos en las manos de Dios. Dios utiliza incluso gobernantes, personas ateas, personas que no conocen a Dios para que su palabra sea promovida. Aún la prediquen en forma de burla, pero es la palabra de Dios. Y a nosotros se nos recomienda, sin esperar beneficio ni efecto, predícala y inste, porque ellas tienen este efecto. Yo le creo a Dios cuando dice, tienen efecto, nunca vienen vacías, pero yo no veo nada. No, Señor, te equivocaste. No juegues con Dios. De tal manera que tu motivación y tu ánimo no pueden venir cuando tú predicas la palabra de Dios, de si tú le predicaste a fulano o a una gran multitud o tú necesitas un ambiente apropiado para tú ser visto y notado que Dios está haciendo su voluntad.
Mi hermano, Dios puede no estar en un lugar donde hay multitudes, pero sí estar en lugares donde hay 2 o 3. Y allí estar haciendo su voluntad. De manera que el mismo ánimo, el mismo fervor, el mismo incentivo debe ser visto cuando tú predicas la palabra de Dios. Para mí ha sido de mucho ejemplo. Yo no sé cómo pasa una persona en las Canarias, español, una iglesia que por años y años ha tenido 8 personas. Yo lo dije eso otra vez aquí. Y esa es la iglesia. Y él va feliz todos los días. Y uno de esos 8 murió. Y al domingo siguiente alguien hizo profesión de fe porque son 8 que Dios le dio. Mano, ¿alguien puede ayudar a Marianela, por favor? Está subiendo acá. Yo voy. Ella está subiendo, ya te da miedo. Sí. Ok. Porque eran 8. Hoy tienen 11, gracias a Dios, por lo que yo he visto. Y él está feliz de que ya estamos avanzando, estamos creciendo. Ya Dios empezó a dar crecimiento. 11. ¿Cómo él puede tener ánimo y fervor de predicar? Y mi hermano, yo quiero que ustedes vean el conocimiento de ese muchacho. De ese hermano. Es joven todavía. Es un académico. Sin embargo, Dios lo quiere ahora con 11 personas. ¿Qué es lo que Dios nos está demandando? Predica a tiempo y fuera de tiempo. No importa lo que esté sucediendo, ni lo que esté a tu alrededor, ni cómo sea el ambiente. En cualquier situación, predica la palabra de Dios con el mismo entusiasmo, porque a eso somos llamados. Porque eso es adorar a Dios. Cuando tú predicas y tú dices adorar a Dios, no lo hagas como si Dios en verdad no existiera. Para ti entonces más importante los hombres, lo que los hombres opinen, lo que crean, lo que estén diciendo. Del ambiente. Y tú mismo te deprimes si tú ves que no te están escuchando mucho. Y pierdes el entusiasmo. Pero te olvidas de que lo que aquí estamos diciendo es que no son tus palabras, es la de Dios. Y Dios te dice a ti, una sola persona tiene un valor enorme. Que como líderes daremos cuenta ante el Señor si estamos predicando la palabra. Dice que Dios es el que produce tanto el querer como el hacer. Nosotros simplemente estamos para predicar y hablar de la palabra de Dios. Y el Señor es el que hace el querer como el hacer. Es decir, nosotros somos intermediarios en predicar la palabra, simplemente. Nada más eso. Y Él es el que hace la obra. Es decir, nosotros tenemos que estar gozosos de que sí estamos predicando la palabra. Que no es cosa de hombre, sino la palabra de Dios. Y a su tiempo él hace sus cosas, su trabajo. Eso es para que no vengan los decaimientos, pero que estoy haciendo mal o algo. Tú estás sirviendo al Señor, lo que está diciendo lo que el Señor dice. De ahí para allá, el hermano que se quiera ir, el hermano que no quiera volver, porque ve hombres, no ve que viene aquí a alabar y adorar al Señor. Porque si vamos a ver hombres, siempre no vamos a ir. Si vamos a buscar algo que nos dé gozo, de que hay una actividad, de que hay más gente, porque nos motivamos por la gente y porque no por la palabra. Podemos brillar mejor, exactamente, ¿no? Y que tenemos algo para, como dicen, cherchar, para amiguitos, que nos vamos a juntar más tarde. Y eso no es la idea que el Señor busca. Es triste que eso pase, pero sí eso pasa. Ahora, no se sienta que usted está mal cuando usted siente tristeza por ver que alguien no viene. ¿Por qué? Porque eso es amor. Tú estás amando a esa persona. Ella no lo sabe, pero tú estás preocupado por una persona que no entiende quién es Dios. Amén. Un alma. Y a ti eso te preocupa porque tú conoces el valor que esa alma tiene.
Dice, ¿cómo es que no pueda entender quién es Dios? Y yo le he predicado, le he enseñado, pero sigue igual, no entiende, no capta. Esa preocupación es sana, ¿usted sabía eso? Y usted se preocupe por ver que caramba, Señor, ten misericordia, que las palabras que se digan calen en el corazón. Y luego de que muchas veces son personas que son capaces de decirte, wow, me gustó mucho cómo hablaste, lo que dijiste, pero siguen igual. Más tú te desencantas. Le encanta cómo hablaste, le encanta lo que dijiste, pero siguen exactamente su misma proyección de vida. Sus mismas metas. Sus mismos propósitos. Y luego sí, es que yo sirvo a Dios, pero yo le estoy diciendo a Dios que me ayude a servirle de la manera que yo le estoy proponiendo a Él. Las excusas comienzan a salir por cantidades. No es probable que esa persona jamás haya conocido al Señor. Y eso me da mucha tristeza, porque una vez dijo que era creyente. Siéntase bien si usted siente tristeza, porque eso significa amor por un alma. Francisco. Sí, pastor, yo creo que también eso pasa mucho, ¿verdad?, en las iglesias cuando los pastores predican la palabra de Dios, pero ya yo pienso que nosotros como seres humanos debemos de orar a Dios para que esa palabra llegue a los corazones de las personas, pero el único que puede hacer la obra ahí es Dios. Nada más. Porque dice la palabra de Dios, por decirlo, estaba viendo aquí en Efesios, que dice en Efesios 6, dice, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es decir, como una arma que es más poderosa que las palabras satánicas, se puede decir, que desvían, pero la palabra verdadera, la palabra que es predicada de este bendito libro, esa tiene que llegar al alma, pero solamente Dios puede dar el entendimiento a las personas en misericordia a cada persona. Dice también en Hebreos capítulo 4, versículo 12, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos. Entonces esa palabra que se predican en las iglesias solamente puede llegar al alma de las personas por misericordia de Dios, no por el ser humano. Como quisiéramos nosotros poder hacer la obra. Y esa es la tristeza que a uno le causa. ¿Por qué si se predica, se está oyendo? Yo sí la entiendo. ¿Por qué las demás personas no la pueden escuchar, no la pueden obedecer? Porque solamente es una obra de Dios, no es de nosotros. Quisiéramos nosotros como meternos dentro de las personas. Exacto. Y pero es que no es difícil de entender. ¿Cuántos no nos hemos visto en esta situación? ¿Cómo es que no lo puede entender? No, es que no lo va a entender, es que está ciego. Y son capaces, como acabé de decir un momento, de ensalzarte, de decirte, wow, qué bien lo has expresado. Eso ha sido de bendición para mi vida. No lo ha sido, no lo ha sido. ¿Se acuerda cuando las que vuelven y hacen lo mismo? Que iban caminando con Jesús cuando resucitó, que dijo que no entendían la palabra y Él les dio el entendimiento y abrió los ojos de ellos para que comprendieran las Escrituras. Eso es magnífico, porque esa es la hilaridad de las Escrituras acerca de lo que es la salvación y cómo se produce en el ser humano. Yo no tengo participación. Dios me utiliza a mí, si eso se le puede llamar participación. Pero no es la honra mía. Por eso es que yo no tengo nada que apropiarme cuando una persona, por las palabras que yo digo, viene a Cristo, porque no son los efectos de mi palabra lo que causaron que esa persona venga al Señor. Es el efecto de la palabra de Dios y es así como debemos de predicarla. Yo no puedo pararme aquí a decir, miren qué bien lo hago, tengo un carisma tremendo, sé cómo decirlo, esto va a impactar a las personas. Al contrario, yo tengo miedo cuando el carisma de una persona es capaz de mover multitudes. Tengo mucho temor a eso, porque termina muchas veces envaneciendo a la persona y haciendo con la palabra de Dios lo que Él quiera, porque ahora tiene libertad por el carisma y la autoridad que tiene de poder expresar lo que quieren.
Y de ahí vienen las tantas falsas doctrinas y creídas porque lo dijo un hombre con autoridad. Cuidado con eso. Allá, Miguel. Sí, como ahorita que dijo que Francisco, que los pastores son usados por nuestro Padre, nuestro Señor. Sí, entender también que nuestros pastores son igual que nosotros imperfectos. Y también a veces hay mucho peligro que hay personas que siguen a la persona que está ahí arriba. Entonces cuando algún pastor comete un error o algo no hace bien, la persona se deprime. Pero los hermanos se deprimen porque él cayó, pero no porque es que esa persona a mí me agradaba. Porque su fe estaba ahí en esa persona. En la persona. Entonces nosotros tenemos que seguir la palabra del Señor y siempre estar conscientes de que vamos a seguir la palabra del Señor y sea quien predique, porque pasa mucho que hay muchas personas que tienen casi un ídolo ahí arriba y eso es muy peligroso. Y más en estos tiempos, tristemente, donde las personas hacen de sus pastores a alguien que no los conoce. Es bueno tener un pastor de la internet, ¿no? No me conoce, no habla conmigo, no sabe quién yo soy. Y yo, fantástico. Yo estoy siendo pastoreado por el pastor fulano. ¿De dónde vive? Él vive por allá, por California. Sí, y yo estoy aquí en Grand Rapids, Michigan. Oh, wow, ¿y tú asistes? ¿Tú das viajes? No, yo lo veo por la internet. No te conoce. Es como cuando tú te acercas a uno de estas figuras de la farándula, que tú te familiarizas tanto con ellos, que tú crees que ya tú eres familia de ellos, ¿no? Pero un día tú lo vas a saludar y él no te conoce. Entonces tú te decepcionas porque tanto que yo le he admirado, todo lo que yo he dicho, y mira cómo me trató, hasta me empujó. Entonces, no te conoce, no sabe quién tú eres. No te puede tener una relación contigo más directa porque no sabe quién era. Al contrario, ese artista puede que tenga miedo porque tiene muchísima gente que lo atacan muchas veces. Y se esté protegiendo de ti, que eres un amigo y él no lo sabe. ¿Cómo tú puedes pretender tener un pastor por la internet? Por eso es que las iglesias locales tienen que seguir existiendo, pero Satanás quiere que desaparezcan. No se imaginan las iglesias que hay ahora a través de Zoom y de estas diferentes plataformas que tenemos hoy en día abiertas. Ahora mismo hay iglesias abiertas y la gente feliz. Yo fui a la iglesia hoy en mi casa, en el sillón de mi casa, ahí estuve. Tranquilo. Donde el pastor se pone una corbata, muy bien, todo, un saco, y de aquí abajo unos pantalones cortos. En pijama, pero está toda la corbata, porque hay que hacer la presentación. Increíble, ¿no? Porque así vivimos. Lucas 8:18. ¿Qué más podemos nosotros encontrar? Francisco leyó otros textos de la Escritura que fueron fantásticos, que debieron haberse, para mí, también haberse puesto aquí, en esta sección de la predicación de la palabra de Dios, pero con el propósito específico que quieren lograrse aquí, es que tú entiendas que la predicación debe ser escuchada y debe ser predicada, que es la parte importante de este segundo punto de este párrafo. Lucas 8:18 nos sigue ayudando a entender de la importancia de esa predicación de la palabra de Dios y las instrucciones que debemos tener de ella. Vamos a ver. Mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener se le quitará. ¿De qué está hablando este texto aquí ahora? Relaciónanos con la palabra de Dios. ¿Qué está El diciendo? contexto es la palabra del sembrador, Ok, pero ¿Será la fe? de escuchar. a escuchar, La palabra. ¿cierto? Pero un poco que conoce se le quitará. Se le quitará. Escucha. Porque está mal utilizado. ¿Entiendes? Lo utilizan mal. ¿Cómo se? La palabra. Lo poco que tiene, que sabe. Oh, bueno, eso puede tener una relación también. ¿verdad? Sí. Exacto, diferentes aplicaciones. Y eso es importante. Hermanos, hemos quedado entonces sobre la importancia de predicar la palabra de Dios, escucharla, porque es la palabra de Dios. Tú no tienes que escuchar una voz audible que sueñe a tus oídos.
No, cuando tú la lees, Dios te está hablando. Escúchala ahí. Ahí escuchas la voz de Dios. ¿Quieres escuchar a Dios hablando? Lee la palabra de Él escrita y vas a escuchar su voz. Cada vez que la lee, estás escuchando la palabra de Dios. Ya vienes con fuerza porque, wow, hoy escuché la palabra de Dios. ¿Se imagina lo extraño que sería que te diga, mi hermano, esta mañana estuve en contacto con Dios y escuché su voz? Wow, hermano, tremendo. Sí, porque estuve leyendo los pasajes tales aquí y Dios ahí me habló. Entiendo. Pero la persona, ¿qué es lo primero que entiende cuando tú le dices eso? Que tú tuviste una revelación especial. Anhelo y deseo del hombre. Eso es lo que el hombre quiere. De tal manera que si tú lo ves con cuidado, están menospreciando la palabra de Dios para darle énfasis a algo místico, extraordinario, visible, milagroso. Por eso es que el misticismo, como veíamos el jueves aquí, se está metiendo tan fácilmente en la iglesia, porque eso es más maravilloso. Entrar a lo místico, a lo extraordinario, a lo milagroso, lo que es fuera de este mundo, y hacer mucho énfasis en lo sobrenatural. Y no se dan cuenta que lo sobrenatural lo tiene cada vez que tú lees la palabra de Dios. Estás leyendo algo que es sobrenatural. Y eso sobrenatural es el efecto que hace en tu vida, porque finalmente todo lo que ocurre en la salvación es para cambiar tu corazón. ¿Y tú quieres algo más sobrenatural que eso? No, pero el hombre quiere ver algo más práctico, más manejable. Que yo pueda decir, esto pasó conmigo, porque Dios me tuvo en cuenta a mí. Pero muchas veces no se dan cuenta que es su emocionalismo lo que los hace traer, como soñar en la noche, como pensamientos que tienes, ya todo te afiguras que es Dios hablándote por medio de lo que tú piensas y lo que tú crees. Y te fabricas un Dios falso, que no es el Dios que está presentado en las Escrituras. Y, señores, ¿cuánta gente viven predicando y escucha el sueño? Ponle atención al sueño. ¿Y la palabra de Dios? No, primeramente el sueño, después ve y lee. Porque el sueño es algo extraordinario, donde dice que Dios a ti te tiene presente. Tú te estás mirando cuál es lo que la gente busca. Es yo. Si yo puedo decir que Dios habló conmigo, yo soy un ser importante. No están buscando engrandecer a Dios, sino ver en qué lugar Dios me tiene a mí. Entonces, si tú piensas tanto en eso, es posible que sueñes que Dios realmente te ha dicho algo. Porque tú tienes un deseo tan grande de que ocurra algo extraordinario en ti y de poderlo expresar y manifestar, que vas a caer en todas esas cosas que a ti te separen de escuchar la palabra de Dios que ya está escrita. ¿Cuántos de esos sueños no contradicen perfectamente la palabra de Dios? Yo he escuchado personas llorando de lo que me pasó a mí, y Dios sé que me habló de esta manera y de esta manera, y a mí me ha tocado con dolor de mi corazón de decirle, pero es que yo no entiendo porque todo lo que me dijiste contradice la palabra de Dios. ¿Dónde va a ser? ¿Cómo va a ser? Tú no sabes. Y se molestan. Pero si la contradice, la contradice. Es que Dios no puede tener dos enseñanzas, una para ti en particular y otras para otras personas. Dios tiene una sola palabra, una sola dirección. Dios no cambia. Y eso es lo que tú debes tener presente en cada necesidad del hombre al expresar que Dios se ha manifestado con él de una manera sobrenatural. Lo sobrenatural está de moda hoy en día, ¿sí o no? Si tú no tienes algo que aportar de manera sobrenatural, eso está indicando de que tú tienes un problema con Dios. Dios no está tan cerca de ti porque lo sobrenatural no está pasando en ti. ¿Tú quieres ver algo más sobrenatural que Dios haberte salvado? ¿Y cómo tú estás viviendo tu salvación?
Son esas personas que normalmente reciben tantas revelaciones y tantas cosas de Dios que tú lo ves fuera y es otra cosa, otra forma de vida. Que tú dices, pero ¿y este no fue al que Dios le reveló anoche tal cosa? Porque no es como Dios funciona. Cuando Dios trabaja contigo, lo hace en su tiempo, con calma, transforma tu corazón, llega hasta ti. ¿Y cómo lo hace? A través de su palabra escrita, donde eso cuesta un trabajo enorme que vaya transformándose y cambiándose. Eso no cambia con una varita y dice, hoy serás bueno. ¡Pum! Y ya yo empecé a ser lo mejor del mundo. No, Dios te va transformando, dejando el viejo hombre para transformarlo en uno nuevo. Poco a poco, en la medida que Dios quiere, porque en esa medida es donde tú vas en tu crecimiento edificando a otros, y el que ha crecido más va a ir edificando a otros, y el que va abajo va aprendiendo y conociendo y siguiendo edificando a otros, y es un transcurrir de proyecciones de parte de Dios utilizando al hombre, que yo jamás voy a entender el por qué Él no me hizo puro de una vez y completo para ser más eficiente. No, Dios sabe lo que está haciendo, eres tú el que no sabes. Y le exige a Dios que te dé más capacidad porque tú eres el importante y te presentas ante Dios como que yo soy importante. Y Dios te dice, no lo eres. No lo eres. Por gracia te voy a salvar. Y en la medida que yo quiero darte los dones y lo voy a repartir, lo voy a hacer como Él quiere. Pero nosotros vivimos amargados muchas veces. Si Dios no me utiliza como yo quisiera que Él me utilice, dale gracias a Dios si Él te permitió que ayer tú le predicaras al vecino tuyo. Qué oportunidad tan maravillosa tuve. Pero no te deprimas si no le pudiste predicar a multitudes. Eso es lo que queremos decir. Tenemos tiempo, creo. Sí, todavía. Deme uno para ver el siguiente punto. Cuando dice la instrucción y la amonestación los unos a los otros por medio de salmos, himnos y cánticos espirituales, el cantar con gracia en el corazón al Señor, parte de la adoración. ¿Cierto eso? Colosenses 3:16 y Efesios 5:19. Esos dos versos. Amoneste. Somos llamados a amonestar. Y para eso hay que ser valiente. No es fácil amonestar. No se crea. A nadie le gusta que lo amonesten. Pero eso somos llamados y nosotros a aceptar. ¿Quién? Dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Una reunión gloriosa de personas que allí se amonestan, se hablan y se dicen, esta es la dirección que Dios nos ha dado, lo que acabamos de decir. Y allí cantamos himnos en su nombre, alabamos al Señor. Que allí nos entristecemos por los demás, por lo que no están sirviendo al Señor correctamente. Eso es parte de todo lo que significa vivir para Dios. Pero allí estamos con himnos y cánticos espirituales, intercediendo ante el Señor por los corazones de los demás, pero exhortando al mismo tiempo con valor. ¿Cuánto miedo nos da a nosotros decirle a una persona, tú no estás bien, por miedo a las reacciones de la persona cuando yo le diga eso? ¿Cree que no pasa? Ay, que no me atrevo. No, entonces lo decoramos y lo adornamos. Entonces dice, yo no te dije que lo decores. Es que ese es el problema. Hay que ser prudente. Es que no estás siendo prudente, tú estás siendo incorrecto, que es diferente. ¿Ve cuál es el problema? Está siendo incorrecto en vez de prudente. Pero esa palabra prudencia es magnífica para tú no decir nada. Señor, yo te lo dejo a ti porque
Sé que tú eres que cambia los corazones, tú sabes cómo es esa persona, tú sabes lo difícil, Señor, y yo no quiero ser una piedra de tropiezo en mi camino y comenzamos a justificarnos nosotros mismos hasta que finalmente decimos, uy, qué bueno que ya no tengo que soltarle, ya estoy en paz. Y fui muy cuidadoso. Pero sin embargo, alguien se atreve a tomar la valentía, ir a aconsejarle, ahí yo soy el primero. Mi hermano, usted no debió haber... Yo entiendo la situación de esa persona, pero usted no debió haberlo dicho de esa manera. ¿Cuál fue la manera que debió haberlo dicho? Yo no sé. Pero así no era. O sea, la mejor manera es callar y no decirle, tú no estás bien. Porque yo estoy pensando en mí. Hermano, cuando tú vas a amonestar y a corregir, lo primer paso, yo no tengo importancia en esta situación, es el Señor. Y el Señor es el quien tiene que cambiar ese corazón. Y Dios puso en tu corazón acercarte a esa persona y decirle, tú necesitas de Dios para esto y para esto. Es tanto así que tú le comentas a alguien que tú vas a hablar con esa persona y la persona misma te mete en temor y te dice, sí, lo vas a decir, pero ten cuidado, tú sabes lo delicado que es eso. Dice, ¿qué tipo de cuidado debo tener? Y entra en ese dilema con la persona porque también te quieren cuidar a ti. Es alguien que a ti te aprecia, te ama y te dice, no quiere ver que las reacciones de esa persona te afecten. Ten cuidado, porque tú sabes cómo la gente interpreta. Mi hermano, olvídese de, y eso lo digo aquí de verdad, olvídese de la interpretación. Acuérdese que es lo que acabamos de decir, que es la palabra de Dios la que penetra hasta lo más profundo del corazón de las personas. Y esa es la que debemos nosotros abrir y declarar para que trabaje de esa manera. Por eso es que la amonestación es importante. Y esos hermanos que amonestan, cantan himnos de alabanzas al Señor, porque eso es adorar al Señor. ¿Quiénes son los que cantan himno y elevan su voz al Señor? Aquellos que amonestan, que no tienen miedo a la reacción de las personas. Porque las personas pueden estar realmente buscando un placer personal, una condición de vida que ellos creen que es la mejor sin tener en cuenta a Dios, porque están pensando en ello. Mi hermano, le digo esto como despedida. Toda persona que tú ves que toma una decisión pensando en su bienestar, está mal con Dios. Porque el creyente no piensa en lo que más le conviene a él antes de tomar una decisión. Primeramente dice, Señor, ¿esa será tu voluntad? ¿Eso es lo que tú quieres que yo haga? Pero las personas pensando en ello, lo que ellos quieren hacer, lo que quieren lograr, lo que quieren transmitir, y se van detrás de sus deseos. Y después, Señor, aquí estoy. Gracias por permitirme aquí estar haciendo mi voluntad. Eso no lo dicen. Pero es lo que tendrían que orar. Gracias porque, Señor, tú me complaciste y me dejaste hacer mi voluntad, porque la tuya me era muy difícil, Señor. Me traía muchos problemas. Yo prefiero hacer aquí mi voluntad y tú fuiste paciente conmigo que finalmente me dijiste, ok, hazlo. A veces pensamos que Dios piensa así. Que Dios entra en un tipo de negociación conmigo y al ver mi insistencia en que yo quiero hacer mi voluntad, entonces Él me complace. Ay, la bondad de Dios es tan grande que Él vio mi necesidad y finalmente me dejó hacer lo que yo quería. No, Dios no te deja hacer lo que tú quieres. Él te va a disciplinar. Y te va a enseñar de que lo hiciste por tu voluntad, tarde o temprano. No importa si vas a durar años, pero te va a enseñar si eres un hijo suyo. Óyeme, lo va a enseñar. Te puede estar feliz con lo que ha logrado ahora, con lo que ha alcanzado por la decisión que tomó. Y Dios es paciente. Paciente. Y pasan los años y las cosas, un día tú dices, Señor, ¿pero por qué? Porque lo hiciste mal, hijo. Cuidado, cuidado. Francisco. Sí, ahí podemos tener el ejemplo del apóstol Pablo cuando él tenía las luchas en su carne, en Romanos 7.
versículo 25, donde dice: así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ahí está. Entonces, esa lucha que tenemos los creyentes en tener nuestras, o creer que nosotros, querer tener nuestras cosas personales, materiales, lo que nuestro deseo de la carne, hay que tener cuidado si realmente es la voluntad de Dios. Mejor hay que someternos a Dios, pedirle en oración, si es su voluntad que Él nos dé ese deseo, Él lo va a hacer, pero si no es su voluntad y nosotros lo hacemos porque queremos satisfacernos a nosotros mismos, pues ya ahí está el peligro. ¿Verdad? Mi hermano, y lamentablemente, debemos decir esto abiertamente, hay personas que están buscando iglesias donde ellos se sientan cómodos. Eso es sumamente terrorífico para mí. A la luz de la palabra de Dios, porque Dios te ha dicho, busca un lugar donde te sientas cómodo. Busca un lugar donde tú puedas glorificar a Dios y que Dios sea glorificado de una manera muy especial con tus acciones. Y que a ti se te pueda guiar. Es un lugar donde, como decía nuestro hermano Luis, donde haya un buen ambiente, una buena chercha, palabras muy nuestras, un buen ambiente donde yo esté allí con hacer gran cantidad de amigos. Y sobre todo, allí hay una buena plataforma para que yo con mis capacidades me pueda parar y allí brillar ante muchas cantidades de personas. Cuidado con eso. Allí tengo mis amiguitos, allí me entienden mejor. O no, es que allí realmente mis hijos van a poderse edificar mejor. Van a estar más con... Óyeme, ¿qué es lo que estamos diciendo? No eres tú que hace la obra ni los hombres, la hace Dios. Amén. Y Dios cuando va a cambiar a una persona y la va a transformar, lo hace ahí en ese banco. Ahí lo hace, no necesita más nadie. No, yo debo proveerle un ambiente donde puedan ellos ser edificados y eso me tiene a mí destruido, me tiene deprimido, porque tengo que buscar un lugar donde yo realmente pueda ser edificado. ¿Y qué será del futuro de mi familia, de mis hijos? Todas esas cosas hemos visto en la iglesia. Gentes que se van de una iglesia a otra porque allí hay un mejor programa para los jóvenes. Eso pasó en mi país con 2 iglesias grandes, ¿no? Pero había una iglesia que había más actividades, más panderetas, más movimientos. Y los jóvenes había que llevarlos ahí. Y allí estaban con testimonio, ahí está. Esos jóvenes, ¿dónde están? Muchos de ellos en el mundo se fueron. ¿Y dónde está? Incluso algunos hasta participaron en la música. Ahora sí están entusiasmados mis hijos, qué bueno. Aquí sí era el sitio. No, dale tiempo. Dale tiempo. Con Dios no se juega. Con Dios no se juega, hermanos. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro, Señor Dios, ayúdanos a creer en ti. Que tú no necesitas el poder humano para salvar un alma, para darle el entendimiento y el conocimiento. Tenemos nuestra vista demasiado centradas aquí en esta tierra y creemos que son los hombres los que van a transformar nuestras vidas, que son los medios. Y vivimos muchas veces como si tú no existieras. Perdónanos, Señor. Ten misericordia. Porque te lo pedimos, oh Dios, a ti. Todo en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesucristo, con gracia todo. Amén y amén.